Hola nenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana empezamos con una nueva unidad de trabajo, que es la unidad 4 de divisibilidad, ¿sí? Y vamos a trabajar con conceptos que ustedes ya han visto desde los grados más chiquitos, pero ahora vamos a dar como una vuelta de tuerca a todo lo que venimos trabajando, ¿sí? Vamos a ver que siempre trabajamos con dos conceptos básicos, con un concepto que es el múltiplo y con un concepto que es divisor. Veamos qué es un múltiplo. Ustedes, desde segundo grado, aprendieron las tablas, ¿sí? Si yo hago la tabla del 2, digo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, ¿sí? 2 por 4, 8. Y podríamos seguir. Los resultados que yo obtuve al multiplicar a este factor 2 son múltiplos, ¿sí? En este caso, lo que yo he calculado son múltiplos de 2, ¿sí? Que ustedes verán que en la tabla que yo armé acá no puse el 0. El 0 es múltiplo de todos los números. Entonces siempre comenzamos con el 0. Y yo podría seguir. Fíjense que digo, bueno, todos son múltiplos de 2, ¿por qué? Porque los multipliqué por 2. Agarré el primer número, por ejemplo. Acá no empecé por 2 por 0, pero si lo agregara, 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Son múltiplos de 2 porque tomé al 2 y multipliqué a otro número por este. Y el resultado de multiplicar eso me dio los múltiplos de 2. ¿Correcto? Así calculo el múltiplo. Si yo quiero calcular múltiplos de 4, voy a tomar a 4 y voy a multiplicar a 4 por 0, 4, 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. ¿Sí? Los resultados de la multiplicación van a ser múltiplos. Veamos qué son los divisores. En realidad, si yo tomo el 2, yo sé que 2 lo tengo contenido una vez. ¿Por qué? Porque hago 2 dividido 2 y me da 1, ¿correcto? Y el resto es 0. Veamos otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, pongo 6, yo digo que 2 está 1, está 2, está 3 veces guardadito adentro del 6. Por eso decimos que si yo hago 6 dividido 2, me da 3 y resto 0. ¿Cuántas veces se repite el 2 dentro de 3? Está contenido 2 adentro de 6 3 veces. ¿Se entiende eso? Por eso cuando yo voy a buscar, por ejemplo, los divisores de 6, ¿sí? Voy a buscar los números por los cuales pueda dividir a 6 y me dé resto 0, va a ser el 1 es el divisor común a todos los números, ¿sí? Después hicimos 6 dividido 2, 3. 2 es divisor. Después hago 6 dividido 3 es 2. Esto lo pueden hacer mentalmente. Yo lo estoy escribiendo para que le vean cómo lo calculo. Después si yo hago 6 dividido 4, 4 por 1, 4, al 6, 2. El resto me da distinto de 0, entonces 4 no es divisor. Lo mismo pasaría con 5. ¿Sí? 5 por 1, 5, al 6, 1, tampoco es divisor. Y llegaría a 6. Siempre el conjunto de los divisores tiene un principio que va a ser el número 1 y tiene el mayor que va a ser el mismo número que estoy buscando los divisores. En este caso sería 6. El conjunto de números de los divisores es un conjunto finito, porque tiene principio y fin. En cambio, los múltiplos es un conjunto infinito, porque tiene principio, pero yo múltiplos puedo buscar infinitamente. Nunca terminaría de escribir todos los múltiplos de 2. ¿Se entiende esto? Muy bien.
Hemos visto entonces a los múltiplos y a los divisores. Y vamos a ver otro concepto importante dentro de lo que son los múltiplos y divisores. Que nosotros, por ejemplo, tenemos, ¿sí?, números que llamamos primos y números compuestos. Los números primos son los números que tienen solo dos divisores. Por ejemplo, si yo pienso el número 3, yo puedo dividir a 3 para que me dé resto 0. Acuérdense que el resto tiene que ser 0, o sea, tiene que ser una división exacta. El 1 y el 3. El 7 me pasa lo mismo, lo puedo dividir por 1 y por sí mismo. ¿Está? En cambio, los compuestos yo puedo dividir por más de dos divisores. A 4 lo puedo dividir por 1, por 2 y por 4. Tiene 3 divisores, ¿sí? Por ejemplo, 9 lo puedo dividir por 1, por 3 y por 9. Por ejemplo, 16 lo puedo dividir por 2, por 4, por 8, por 16. ¿Se entiende esto? ¿Ven? Acá tengo 4 divisores. Cuando un número tiene más de 2 divisores, es un número compuesto. Cuando el número tiene un par de divisores, el 1 y asimismo, ¿sí?, son números primos. Esto me tiene que quedar grabadito. Entonces, volvemos a repetir, pero al revés. Números primos son aquellos que tienen solo dos divisores. El 1, que es divisor común a todos, y asimismo, ¿sí? Los números compuestos son los que tienen más de dos divisores. 3, 4, 5, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Y también vamos a ver en la página 48, ¿sí?, lo que se va a conocer. Ustedes acá no lo dice, pero yo les digo que se llaman criterios de divisibilidad. El año que viene van a ver más. Nosotros este año vamos a ver algunos, que son los que me van a ayudar a reconocer los números, sobre todo cuando busco los divisores, que es más complicado, ¿sí? Si vamos leyendo, dice, el primer criterio dice, un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Entonces, es divisible por 2 cuando el número es par, básicamente, porque tiene que terminar con 0, con 2, con 4, con 6 o con 8. Por ejemplo, el 18, el 10, el 24, el 104 son números, ¿sí?, que se pueden dividir por 2 y ya lo sé sin hacer la cuenta, porque eso es lo que me está diciendo el criterio, ¿sí? Un número es divisible por 2 cuando termina quiere decir la cifra más chiquita, es en 0 o en cifra par. ¿Estamos? El 0 también es una cifra par, pero ¿se entiende esto? Entonces, vamos a ver que cualquier número que termine en cifra par es divisible por 2. ¿Se entendió? Vamos a ver lo que dice para el número 3. Voy a escribir como una especie... Ustedes tienen un cuadrito en la página 48 y creo que sigue en la página 49, correcto. Un número es divisible por 3 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo el número 306, yo para saber si este número es divisible por 3, tengo que sumar las cifras 3 más 0 más 6. 3 más 0, 3 más 6, 9. 9 es múltiplo de 3. ¿Sí? Está en la tabla del 3. Entonces quiere decir que yo puedo
ya saber que uno de los divisores de 306 va a ser 3. Si yo hago la cuenta, 3 por 1, 3, al 3, 0, bajo el 0 no puedo seguir dividiendo, bajo el 6, esto sería la división tradicional que nos enseñaron cuando éramos chicos a algunos de sus papás y a mí, y a las quien les habla. Bien, entonces, ¿qué me dice el criterio? Y esto me ayuda, si yo me lo aprendo de memoria, a buscar más rápido los divisores. Y ya lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Ahora estoy explicando cada uno de los criterios que ustedes tienen en el libro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el siguiente, que me dice, es divisible por 5. ¿Qué me dice cuando es divisible por 5? ¿Sí? Dice que es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Probemos 55, ¿sí? Termina en 5, yo ya sé, no necesito hacer la cuenta para saber que esta cuenta me va a dar resto 0. ¿Por qué? Porque tengo un criterio que me dice eso. Si el número, la cifra última del número es 0 o 5, es divisible por 5. Para cualquier número, ¿sí? Que cumple estas condiciones. ¿Se entiende? Y me dice, un número es divisible por 6. Un número va a ser divisible por 6 cuando cumpla con dos condiciones. Primero, que sea divisible por 2 y por 3. Y ahí tenemos que volver a pensar en el criterio de 2 y el 3. ¿Qué me decía el criterio de 2? Un número es divisible por 2 cuando sus cifras son pares, ¿sí? Los números que terminan en número par son 0, 2, 4, 6 u 8. 6 es número par. Este lo cumple. Y ahora me dice que la suma de sus cifras, dice el criterio de divisibilidad por 3, tiene que ser un múltiplo de 3. Acá tengo una cifra sola, es 6. Bueno, pero 6 es múltiplo de 3. Cumple con los dos, por eso decimos que es divisible por 6. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. 154. Cifra par. Es divisible por 2. Y sumemos 1 más 5 más 4. 5 más 1, 6 más 4, 10. ¿Qué pasó acá? ¿Es divisible o no es divisible? No, no es divisible porque tiene que cumplir con las dos condiciones. ¿Sí? Que cumpla una y que no cumpla la otra no significa que da lo mismo, no. Para que sea divisible por 6, tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Está claro? Por ejemplo, 102 es par, cumple la del 2, y si sumo sus cifras, me da 3, que es múltiplo de 3. O sea, que este sí es divisible por 6. ¿Se entiende? Puede ser que el número, por ejemplo, si ponemos otro ejemplo de este caso, por ejemplo, 27. No es cifra par, o sea que de 2 no, pero sí es múltiplo de 3. Ay, 2 más 3 puse. Sí es múltiplo de 3, ¿sí? O sea que cumple con el criterio del 3, pero no es cifra par. No cumple con el criterio del 2. Entonces no es divisible por 6. ¿Se entiende? Muy bien. Y veamos el último criterio, que es uno de los más simples también, que me dice el criterio de divisibilidad por 10, que me dice que un número es divisible por 10 cuando termina en 0. O sea, que si yo tengo 20, yo ya sé que lo puedo dividir por 10 y el resto de la cuenta me va a dar 0. ¿Se entiende? Recuerden que para buscar un divisor, el resto siempre de la cuenta es 0. Si el resto no es 0, no es divisible por ese número. Muy bien, y debajo de los criterios que vimos van a tener la definición o lo que nosotros ya vimos de números primos y números compuestos.
Es importante que todo lo que vimos ahora en este video lo tengan muy claro para poder seguir adelante. Con la teoría nosotros vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Y algo que dice acá, que vamos a tener en cuenta, les pido que lean la teoría hasta este punto. Igual hoy nosotros vamos a trabajar en el Zoom de matemática del lunes este tema y lo vamos a explicar. Tengamos en cuenta que el 1 no es ni primo ni compuesto, no es ninguno de los dos. ¿Estamos? Bueno, les mando un besito muy grande y hasta la próxima clase. Cuídense.